todas las prácticas y discusiones que llevamos adelante, lo necesario de tomar una perspectiva de género en nuestra facu y en lo importante de tomar una perspectiva de género como profesionales de la salud para generar el proceso de construcción. Es por esto también que pensamos en este panel llamado Vínculos, Micromachismo y Patriarcado. Por último, y en relación con lo que dijo mi compañera, queríamos invitarles al 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, que es un evento político y transformador. Ahí fue donde nacieron muchos de los derechos que hoy pudimos conquistar y bueno, es un lugar donde podemos ver cómo estas ideas que vienen a romper las estructuras arcaicas de las sociedades y también ver cómo nos desafía a nosotros como sujetos y futuros profesionales para poder construir algo mejor. Bueno, sin más que decir, les dejamos con esta charla que va a estar presentada por Julieta Serrano y Vicky Dirzagni. Primero quiero que me ubique porque se me cayó todo recién, por eso me fui. Yo creí que esto ya no iba a ser parte de nuestra vida, pero lo sigue siendo, ¿no? Lo sube y lo quita. Quiero agradecerle la invitación. Para los que no me conozcan, yo he participado varios años de estos seminarios que ustedes hacen. Trataba de acordarme la primera vez que fui, pero fue hace como 10 años. Los viejos chicos del ALDE ya deben ser todos profesionales. Así que primero saludarlos, contarles que yo soy santafesina, pero estas cosas de la vida que hacemos las mujeres, que seguimos a los maridos a donde nos llevan, hizo que me viniera a Tucumán ya hace muchos años, y aquí ando en mi familia, y aquí trabajé hace más de 35 años que estoy acá. Así que ya soy tucumana por adopción. He sido docente de la Facultad de Psicología hasta el año pasado, que me jubilé. Así que y he dictado una materia que es una materia de segundo año de la carrera de Psicología y de la carrera de Ciencia de la Educación en Filosofía y Letras, que se llama Psicología Social, en la cual hemos enseñado Psicología Social pilloniana estos 35 años. Ahora, gozando de la jubilación, dedicándome a la militancia, si ustedes quieren, que nunca hemos abandonado de la lucha por los derechos de la mujer. Y tratando de reflexionar sobre la práctica que desde la psicología social hemos hecho en todos estos años. Yo, aquella vez que fui a Rosario, en aquel primer seminario, le decía a las chicas, a los chicos y a los chiques, que a mí no me enseñaron esto en la universidad. Yo estudié en Buenos Aires y después estudié en la Escuela de Servicios Sociales de Buenos Aires y ahí aprendí psicología social, pero no aprendí nada sobre feminismo. Y entonces fui en el año, miren ustedes lo que les hablo de antigüedad, en el año 90, creo que fue el primer año que fui a un encuentro de mujeres, en Termas de Riondo, que nos quedaba acá cerca, en 91, no me acuerdo bien. Y desde allí he participado en todos los encuentros. Ahora iremos en octubre nuevamente a San Luis a seguir charlando y tratando de que mantengamos el carácter de los encuentros, que ha sido lo que nos ha permitido mantenerlos vivos durante 35 años. Y tuve que formarme afuera de la universidad, porque no teníamos oportunidades como estas que tenemos de que en las aulas universitarias se discutan estos temas. Así que contenta de estar acá de nuevo, y cuando volví de ese encuentro de mujeres hace ya muchos años, yo pensé cómo hacer para que la psicología social, que había sido mi pasión durante toda mi formación universitaria y poco universitaria, tuviera en cuenta esta cuestión de los derechos de las mujeres, y hasta dónde se había naturalizado en la vida de todos nosotros y de todas nosotras en los lugares de subordinación que tenemos las mujeres en la sociedad. Y entonces me puse a estudiar, como muchas otras, como seguramente ustedes, Juli, bastantes años después, porque mucho mejor que yo,
Y encontramos que la psicología social tiene las bases teóricas, científicas, para abordar la problemática de las mujeres. Ustedes me escuchan bien, porque yo hablo y siento un montón de ruidos. Pero si ustedes a mí me escuchan, no importa. Sí, sí, se escucha. ¿Me escuchan bien? ¿Querés que apaguemos el micrófono de acá? No sé, como ustedes quieran, a mí no me molesta, ya me acostumbré al ruido. Yo lo que quiero es que ustedes puedan escucharlo claramente para que después cuando vos vayas a hablar, tú ponelo, porque si no, no te voy a escuchar. Bueno. Bueno, pensamos qué hacer ¿cómo? No, que está bien, lo apagamos y se escucha bien. Pensando cómo abordarlo, hemos charlado con Juli de acuerdo a los requerimientos que han hecho las jóvenes que hablaron conmigo y con Juli también. Había como una preocupación de tomar algunos conceptos de la psicología social que para mi formación y para mi desarrollo de estudios me ha permitido avanzar en la elaboración de algunos conceptos de la perspectiva de género que la psicología social puede abordar y puede aportar al debate que hoy está tan agudo y tan, como diríamos, ríspido, si ustedes quieren, en relación a las distintas líneas que hoy tiene el feminismo y las distintas líneas que están jugando en cuanto a un movimiento que no para de crecer, que tiene la virtud de ser uno de los movimientos sociales más activos en la Argentina y en el mundo, y nosotros en eso somos ejemplo, porque hemos logrado que la lucha de las mujeres argentinas pase las barreras de la Argentina, y hoy uno ve en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, que están siendo cercenados sus derechos al aborto, los pañuelos verdes que tienen las mujeres que van al Congreso. O sea, hace unos años, antes de la pandemia, un hijo mío viajó a Europa a pasear y estando en París decidió ir al cementerio y pensando en su madre, fue hasta la tumba de Simone de Beauvoir. ¿Y qué encontró en la tumba de Simone de Beauvoir? Aparte de muchas frases y muchas cosas, muchos pañuelos verdes de argentinas o argentinos que pasando por la tumba de Simone de Beauvoir le dejaron los pañuelos verdes. O sea, es un movimiento heterogéneo, con mucha diversidad, a la cual hoy se han ido incorporando las diversidades y otros movimientos que entendemos que permite que este movimiento no pare de crecer. Pero sí es necesario que la ciencia y las teorías que manejamos y que tenemos se vayan adecuando a la realidad social, como siempre. El contexto es el que determina, en todo caso, cuáles son las líneas teóricas a desarrollar. Y a mí me parece que esta determinación de la psicología social como el nexo fundante entre el orden social y la subjetividad es como clave, ¿no? Entender que el objeto de la psicología social incluye o debería incluir estos aspectos que hacen a la formulación de una psicología social con perspectiva de género. Es importante decir que Pillon no lo tomó porque en aquellos años estos temas no eran parte de los debates académicos, como con muchas otras ciencias, ha quedado relegado a las nuevas incorporaciones teóricas que fueron posteriores a la vida de Pillon-Rivière. Sin embargo, los conceptos fundamentales de la psicología social, que ahora vamos a tomar algunos, son relevantes en cuanto a la posibilidad de pensarlos en función de los derechos de las mujeres y la situación actual que genera para muchas corrientes algo que no tiene mucha importancia de saber. Por ejemplo, nosotros hoy, si vemos la televisión y saliendo de los temas actuales, hasta anoche era el magnicidio o casi magnicidio de la vicepresidenta, y hoy los medios están, desde que lo prendí, a la 1 de la tarde hasta ahora,
hablando de la muerte de la reina Isabel, pero cuando no tienen esos temas suelen tomar algunos aspectos de las policiales, entre ellas los femicidios. Cuando uno mira las notas sobre los femicidios, ve que hoy es muy difícil seguir hablando de crímenes pasionales, ¿no es cierto? Las mujeres hemos ganado una pequeña batalla, que es que cuando se trata de la muerte de una mujer en manos de su pareja o de su expareja, se habla de femicidio. Y eso ya es un gran avance. Por ahí tenemos que pelear con algunos medios todavía muy amarillistas, que esto no lo toman, pero que tiene que ver con esta idea de lo social como determinante de la constitución subjetiva. Entonces, las relaciones sociales que se establecen en cada sistema social han ido mostrando cuál es ese lugar de subordinación de las mujeres o de opresión de las mujeres, término del que vamos a hablar. Chicas, yo les pediría que me avisen con tiempito cuando me falten 10 minutos, una cosa así me apuro. Las instituciones que forman parte de la vida social, perdón, de la vida social de un país, de un sistema social, también tienen esta denominación que uno podría decir que tienen su marca o su carácter de clase y también su nota específica sobre la jerarquía y el poder de unos sobre otros, que serían los varones sobre las mujeres. Las formas de pensamiento social, las representaciones sociales, como les decimos nosotros, las formas de organización, los grupos, las instituciones, están todas regidas por este sistema social que desde el materialismo dialéctico podríamos hablar de superestructura del Estado, que está marcado por esta división clara y tajante del lugar determinante de las mujeres. Hoy es bastante común en las ciudades, en las grandes ciudades de los países avanzados, digamos, desde el punto de vista cultural, etcétera, escuchar que los hombres ayudan o colaboran con las mujeres en la crianza de sus hijos. Pero sería mentiroso pensar que eso es así en todo el país. Yo vivo en el norte argentino, donde las relaciones de pareja, las relaciones sociales son muy distintas a las que ustedes por ahí conocen en la ciudad de Rosario o en la capital federal, ¿no? Esta idea de que los hombres colaboran de igual a igual con mujeres en la crianza de los hijos, o la idea de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para moverse, para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, esta realidad que implica esta relación fundante y dialéctica entre el orden social y la subjetividad, nos lleva a pensar en algunos conceptos de la psicología social que nos abren un panorama para pensar en la estructura de lo del género en la realidad. Uno de los temas que a mí más me ha preocupado, porque es lo que más he estudiado y a lo que me he dedicado, es el tema de la violencia en la familia. Nosotros desde la psicología social no hablamos más de violencia familiar, hablamos de violencia en la familia, porque entendemos que la familia es la mediadora entre ese orden social y la subjetividad, y por lo tanto es aquella institución y grupo que es la que sostiene ideológicamente también la estructura familiar, la jerarquía, el poder del padre, los deberes domésticos a unas o a otros o a ambos, y que esa estructura permite pensar que en realidad la familia reproduce en su seno los aspectos muchas veces dolorosos que tienen la familia, ¿no? Sostiene un tipo de familia jerárquica, patriarcal, diríamos nosotros, y entonces lo que nosotros planteamos es que si esa familia reproduce un sistema jerárquico y desigual para hombres y mujeres, también requiere soluciones sociales, ¿no es cierto? Si el problema es social y no es natural, requiere soluciones sociales.
Por lo tanto, los conceptos que yo he tomado, que me parece que son fundamentales para los estudiosos de la psicología social y aquellos que se quieran acercar a la lectura pilloniana, es tomar la concepción de sujeto de la psicología social, por ejemplo, y pensar que la concepción de sujeto plantea un sujeto como un ser de necesidades que solo se satisface socialmente en relaciones que lo determinan, que está configurado en una red vincular de relaciones con otros, que es productor de un orden social, pero a la vez es producido por ese orden social, que es un sujeto concreto, que es histórico y que es concreto, ¿no? Que es histórico y concreto, y que es social, como decíamos al principio. Yo, como verán, hablo en masculino, pero no quiere decir que no piense que tendríamos que hablar de sujete o de sujeta y hablar que las relaciones son históricas, pero bueno, es un lenguaje que he adquirido hace muchos años y me cuesta por ahí cambiarlo, pero aceptemos todo tipo de lenguaje que dé lugar a pensar que las mujeres somos oprimidas. El segundo concepto que a mí me parece fundamental de la psicología social para desnaturalizar esos mandatos, funciones y roles que nos han sido adjudicados es el concepto de crítica a la vida cotidiana. Y en ese sentido, la vida cotidiana es una reiteración sistemática de acciones donde el mundo que se vive naturalmente, se vive sin reflexionar sobre él. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son sin reflexionar, y cuando las reflexionamos nos damos cuenta de que son cosas que no son naturales. Por ejemplo, esa frase histórica de que siempre ha habido pobres es una frase incorrecta, es una frase que no muestra la realidad tal cual es. En el mundo existieron clases sociales y eso determinó que haya pobres y que haya ricos. Por lo tanto, no es desde el inicio de la humanidad. Y entonces nos basamos en esos tres pares, decimos nosotros, o tres contradicciones fundamentales en el análisis de la vida cotidiana, que es que en general se naturaliza lo que es social, se generaliza lo particular y se eterniza lo histórico. Y se ignora que tras esas relaciones sociales subyacen las relaciones que los hombres guardan entre sí, con sus necesidades en cada organización social, en cada momento histórico, y por supuesto no van a ser iguales las relaciones que se establecieron en el feudalismo que las que se establecen hoy en el capitalismo. Digo esto porque algunos nos dicen que la psicología social no es una teoría psicológica. Nosotros entendemos que una de las tareas claves, por ejemplo, de la terapia o del funcionamiento terapéutico de la psicología social es analizar la vida cotidiana, conocer la vida cotidiana y poder criticarla, poder pensar que más allá de aquello que se nos muestra como natural, como ¿cómo se diría? Lo que no se puede cambiar, sí se puede cambiar si lo pensamos en términos de que son adjudicaciones sociales. Esto no me voy a meter, pero creo que es clave, sobre todo en los tratamientos psicológicos y en los trabajos grupales. Nosotros dirijo una que se llama la Casa de las Mujeres Norma Nasif, que cumple el año que viene 20 años, o sea que tiene sus añitos, y en ese grupo funciona levantado, cerrado por la pandemia. Nosotros tenemos una casa que queda en el centro, pero bueno, implicaba que es chiquita y que no había posibilidades de funcionamiento. Y este año, el 8 de marzo, cuando fuimos a la plaza, resolvimos que la pandemia no podía seguir quitándonos los encuentros y entonces abrimos el grupo que funciona una vez por semana con mujeres de distintos sectores que se acercan a trabajar sobre todo las problemáticas individuales en forma grupal. Y una de las cosas que se trabajan allí son estos modelos internos con el que nosotros aprendimos a aprender a lo largo de nuestra vida. Y sabemos que esas formas de aprender no han sido innatas, sino que se han ido construyendo internamente como modelos que dan cuenta de esta forma profundamente social que tiene que ver con la construcción de la subjetividad en medio de relaciones sociales. Bueno, yo no me meto porque la Juli me ha dicho que ella es un tema que lo tiene así como capa eso. Y el otro
concepto que creo que la psicología social nos ofrece, que es útil para todo lo que tiene que ver con el análisis de las relaciones de género, es el criterio de salud, ¿cierto? El criterio de salud que dice que hay una adaptación a la realidad de los sujetos, una adaptación activa o una adaptación pasiva. La adaptación activa a la realidad implica una apropiación de esa realidad para transformarla y transformarnos. Y eso genera un concepto que a nosotros nos ha sido muy, muy útil ponerlo en práctica y pensarlo en relación al incremento de las luchas del movimiento de mujeres y su desarrollo, que es el concepto de protagonismo, que es un concepto que involucra múltiples elementos que refieren a un sujeto crítico, esto que decíamos recién, a un movimiento, a una acción ante la necesidad, acción que involucra aprendizajes anteriores y la transformación tanto del propio sujeto como de la realidad. O sea, no hay posibilidad de aprendizaje si no hay transformación. Por lo tanto, y no hay transformación si no hay aprendizaje, diríamos también. O sea que todos estos conceptos son conceptos que la psicología social los tiene a disposición de cualquier análisis teórico y práctico en donde va a operar, ya sea en el ámbito de la psicoterapia individual, en el ámbito de lo grupal, en el ámbito del trabajo comunitario, en el ámbito del trabajo institucional. En cualquiera de estos terrenos, la psicología social ofrece estos conceptos que son claves para pensarlos. ¿Y qué tomaría la psicología social de su análisis del materialismo, que nosotras hemos incorporado como los básicos, no son los únicos, son los conceptos básicos que tenemos que incorporar? Hoy uno escucha en cualquier marcha, escucha, se va a caer, el patriarcado se va a caer. Ahora, por suerte, muchas jóvenes han incorporado una segunda parte que dice algo así como lo vamos a tirar, porque yo me reía cuando empezamos a escuchar estas canciones. Yo decía, el patriarcado tiene tanta fuerza y tanta permanencia en la vida social de este planeta, que va a haber que tirarlo con otra gente, nosotras no vamos a poder, decimos nosotras. Y entonces aparece un concepto que a nosotros nos parece clave desarrollarlo, porque está negado, y eso que yo les decía de la televisión, era para aportar un elemento, que todo este movimiento de lucha de las mujeres, del movimiento de mujeres en la calle, ha permitido hablar de las consecuencias. Y entonces se habla de femicidio, se puede hablar de anticoncepción, se puede hablar de temas que antes eran prohibidos para discutir en las mesas de la casa, en las escuelas, en las instituciones, en los trabajos. Pero poco se habla de las causas. Y como decíamos recién, si nosotras no ayudamos desde nuestra teoría a alumbrar o ayudar a mirar un camino que desnaturalice estos procesos y hable de las causas, va a ser muy difícil la transformación. Entonces muchas veces nos encontramos con que muchas corrientes psicológicas hablan de los derechos de las mujeres, hablan de la jerarquía, hablan de la subordinación, pero no hablan de por qué. O sea, no se conocen las causas de por qué pasa esto. Nuestra obligación como científicos es pensar en las causas y ofrecerle a aquel que se quiera formar en psicología social, para todos los ámbitos en los que se trabaje, pero en particular cuando hablamos de las mujeres, de buscar las causas que han generado este sistema social que nos pone a las mujeres siempre en desventaja. Si uno mira la matrícula universitaria hoy, puede ver que la matrícula universitaria las mujeres superamos en muchas de las facultades el número de ingresantes, pero no el número de egresos. ¿Por qué pasa esto? Porque las mujeres estudiamos en nuestro periodo fértil, digamos. Muchas jóvenes hemos tenido hijos estudiando o terminando las carreras. Otras en su inicio. Y eso hace que se demore más, etcétera, etcétera, por la carga que significa crear un hijo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en realidad es interesante saber que si yo sé las causas voy a poder aplicar una estrategia teórica, política, social, etcétera,
que alumbre un camino que permita desnaturalizar esta historia. Entonces, nosotros hablamos de opresión de las mujeres, hablamos de una doble opresión, que surge en un momento determinado del desarrollo de la lucha social, de la organización, de la sociedad, donde las mujeres y los hombres tenían igualdad de derechos en lo que se denominó a lo largo de la historia de la humanidad el comunismo primitivo. Ustedes habrán sentido hablar de eso, que en realidad no era un comunismo, sino que era la igualdad entre hombres y mujeres, donde eso duró durante miles y miles de años, donde no había esta división y transformación y desjerarquización de unos sobre otros. Había igualdad de sexos basadas en la cooperación, o sea, las mujeres hacían determinadas tareas, los hombres otras, hasta que aparece un elemento que hasta ese momento no había existido. Ustedes vieron que ahora hay teorías, sobre todo teorías económicas, que dicen que la competencia y el individualismo son características naturales de la humanidad. Nosotros pensamos que esto no es así, que un sistema se caracteriza por las formas de organización económica, política y social, donde en general, cuando se puede trabajar desde la cooperación, se obtienen muchos más resultados, ¿no es cierto? Y que permiten que la relación de los seres humanos entre sí no esté basada en el uso de unos sobre otros, que es lo que pasa cuando rigen relaciones económicas de absoluta subordinación de algunos sobre otros. Esa frase de siempre ha habido pobres tendría que revisarse en el sentido de que generó que haya pobres y que haya ricos. Y entonces surge allí un concepto, que es el concepto de doble opresión, sobre la base de un concepto anterior, que es el de la opresión de unos sobre otros, ¿no es cierto? La opresión de las mujeres como una característica de un sistema social, económico, que tiene su correlato en lo social, en el cual se valora de alguna manera, de una manera o de otra, este lugar subordinado de las mujeres con respecto a los hombres. Y hablamos de doble opresión, ya que es una opresión que se suma a la opresión que sufrimos todos los que no somos los dueños de los medios de producción. ¿Y qué es lo que ocurrió a lo largo de la historia de la humanidad? Yo, por supuesto, me quedan creo que 10 minutos, de acuerdo al acuerdo que tomé. Y entonces medio rápido para explicar el patriarcado, pero vamos a intentar por lo menos ponerle títulos, porque es lo que ustedes necesitarían para estudiar. O sea, yo trabajo mucho con un libro que ustedes deben conocer, que algunos hemos leído muchas veces, otros alguna vez, que es el libro de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese libro nos va a alumbrar, Engels era un estudioso, que toma desde el materialismo dialéctico, el materialismo histórico sobre todo, toma la historia de la humanidad y se basa en un antropólogo de Estados Unidos que se llamaba Morgan, que analiza todavía rasgos de organizaciones comunitarias anteriores que todavía existían en algunas regiones de Estados Unidos. Basándose en esas relaciones de producción y de organización familiar y social, él analiza el lugar de las mujeres y este tema de la opresión de las mujeres. Y lo plantea en términos de que la sociedad, una vez que surge el primer excedente, o sea, empieza a sobrar lo que las comunidades producían para poder vivir, y las mujeres se iban quedando por el tema de la crianza de los hijos, sin salir de los lugares, empieza a aparecer la necesidad de acumular ese excedente, y ese excedente es acumulado por algunos a costas de otros. Por ejemplo, el otro día leía un artículo, ustedes saben que hay una colección muy interesante que se llama La historia de las mujeres, que se escribió allá por la década del, no sé, 70, 80, una historiadora argentina que vivía en España y que murió hace muy pocos meses, que se llamaba Reina Pastor. Ella organizó una colección muy hermosa de libros de historia de las mujeres, que tiene trabajos de distintas autoras, de distintos periodos históricos, donde uno de esos artículos que yo leí cuenta
¿Qué pasaba en las guerras con los perdedores? Y antes de que existieran las clases sociales y que existieran poderosos, lo que pasaba es que a los soldados que perdían, a los combatientes que perdían, se los mataba porque no se los podía alimentar. Cuando surge el excedente y surgen los primeros indicios del esclavismo, empiezan a aparecer que los primeros esclavos son estos perdedores de las relaciones de producción, de las relaciones que se iban estableciendo. Entonces aparece un problema principal, que es el problema de la herencia, quién iba a heredar estos bienes que se generaban, ¿no? Y entonces ahí hay una gran revolución que cambia. Aparece el esclavismo, aparecen las primeras divisiones sociales, que una de ellas es entre el hombre y la mujer, otra es entre la ciudad y el campo, otra es entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, y estas tres contradicciones, que son fundantes de la historia de la humanidad, son las que van gestando todas las teorías, los mandatos, las normas y funciones que se van estableciendo para hombres y mujeres. Ahí seguramente, no sé si lo va a tomar Julieta, pero nosotros siempre tomamos, o sea, es muy normal decir que el celeste para los varones, el rosado para la nena, son todas cosas que están tan naturalizadas en la vida normal, en la vida social, son tan normales, entre comillas, que en realidad no habría ni que nombrarlos en general eso. Se cambia la filiación materna por filiación paterna, aparece lo que algunos autores llaman el matriarcado, yo prefiero no decir matriarcado porque matriarcado implicaría el poder de las mujeres, y no era así, era una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y surge el patriarcado como forma de organización social, organización familiar y organización subjetiva, si ustedes quieren, ¿no? El lugar que cada una tiene, que Engels llama la gran derrota del sexo femenino, ¿no? Es una frase que a mí siempre me provoca pensarlo. Y ahí se van construyendo una serie de formas organizativas, institucionales y comunitarias que dan origen a lo que hoy conocemos como el sistema social, que no surgió en el capitalismo, que surgió en cada uno de los sistemas sociales, se fueron generando condiciones específicas para hombres y mujeres, ¿no? Y antes a las brujas las quemaban en la hoguera y hoy nos maltratan de otras maneras. Y por lo tanto, el concepto de clases sociales, el concepto de propiedad privada y el concepto de monogamia, que es la forma del desarrollo familiar, el desarrollo de la historia de la familia, desde sus orígenes hasta hoy, va encontrando esta cosa de la familia piramidal, padre, madre, hijitos, también llamada familia burguesa, familia patriarcal, se sostiene hasta el día de hoy, aunque hoy tenemos una enorme variedad de organizaciones familiares que permite pensar en una cuestión como mucho más posibilitadora de crecimiento, diría yo. Y entonces se divide rápidamente, quedan muy establecidos dos ámbitos separados, que es el ámbito público, el ámbito de lo privado, que empiezan a modificarse con las crisis, con el sistema que hoy nos rige, que es en un país dependiente como el nuestro, su modo de producción capitalista, etcétera, etcétera. ¿Me quedan 5 minutos? Sí. El otro concepto que yo considero importante que lo podamos pensar, hoy todo el mundo habla de eso, pero muy pocos conocen, por un lado, el origen y por otro lado, el uso, que es el tema del concepto de género. Nosotros usamos el concepto de género como categoría de análisis. O sea, ¿qué nos permite ver el género? Nos permite ver que toda acepción de modalidades, de funciones, de roles, de normas, etcétera, están pautadas histórica y socialmente. Y nada de eso es natural. Nosotros nacemos con un sexo y luego desarrollamos una cantidad de funciones y de normativas que están ligadas a aquellas funciones permitidas en un momento determinado de la historia. Uno ve hoy unos niñitos creciendo distinto de como crecí yo o como creció mi abuela, qué sé yo. Y que este concepto es un concepto que nos permite articular
distintas categorías de análisis. Una de ellas es la diferencia entre hombres y mujeres, el tema de las diversidades, etcétera, entra en este enorme concepto que hoy está tan vilipendiado, diría yo, y tan maltratado, porque está maltratado. El origen es un origen histórico, o sea, surge de las historiadoras que estudiaban el lugar de las mujeres en la historia, y resultó ser que las mujeres en la historia no existían, y entonces cambiaron history, his quiere decir él, por lo que ellas llamaban her story, o sea, por las mujeres, que reconoce en primer lugar que las diferencias entre hombres y mujeres están basadas en relaciones de poder, que esas relaciones de poder que se dan entre los géneros son favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres, y que dichas relaciones han sido construidas socialmente e históricamente, y que tienen distintas características en el África que en Argentina, en París que en Buenos Aires, y que en Tucumán que en Amaicha del Valle. Y en cada lugar van a ir tomando características propias de esta jerarquía que se impone desde el poder, de manera tal que es atravesado todo el entramado social por este concepto que relaciona las clases y otras diferencias como el sexo, como la raza, etc. Por lo tanto, el concepto de género tiene que atravesar el análisis de la psicología social. Para los estudiosos de la psicología social, tienen que pensarlo desde esta estructura de poder y desde esta categoría de análisis que se da en la vida cotidiana y que en cada momento histórico va teniendo distintas acepciones. Si a ustedes les parece, llegamos hasta acá, la escuchamos a Juli y después, como quieran, y después volvemos cuando ustedes quieran. ¿Más o menos respetado el tiempo o me pasé como loca? No, para nada. Bueno, nada. Bueno, a ver. Gracias, chicas, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me paro, así les veo las caras. A ver. Todavía pensando lo que acabo de escuchar de Vicky. Bueno, primero decirles que gracias por la invitación. A mí también me pasa algo parecido a Vicky en relación a que es bastante emocionante integrar un seminario de Pillón con la perspectiva del género, organizado por el ALDE. Digo, alguna vez yo era de las que buscaba profesionales que nos vengan a ampliar la formación, y estar acá realmente me emociona, porque es un seminario que incluye, si quieren, una parte que sintetiza, digamos, lo mío, lo del feminismo, la psicología social, más la militancia. Así que gracias por la invitación. Si bien yo vengo a dar charlas acá, digamos, esta es como redondita en cuanto a mi trayectoria de vida. Bueno, pensé mucho para esta charla, porque siempre, como yo soy docente de otra facultad, formo enfermeros y enfermeras y tengo un intercambio menos fluido con los futuros y futuras colegas, cada vez que vengo acá me pongo a pensar en esto de qué herramientas en el poquito tiempo que uno tiene uno puede dar que sirvan no solo para la propia vida, sino para la práctica profesional. Y en esto que la perspectiva de género y la psicología social, en esta facultad que yo he transitado igual que ustedes, pues soy egresado de esta facultad, tenemos en términos generales, en mi opinión, dos puntos chuecos. Uno es no tener perspectiva de género, por lo menos masivamente, y la otra es no comprender cómo la organización social impacta en la configuración del psiquismo, digamos. Eso es algo que en general, si bien, todas las corrientes psicológicas, digamos, van abordando cuestiones de la familia como configurante, como estructurante, etc., muchas veces queda reducida la configuración psíquica, sobre todo, digamos, en la hegemonía
Unida de las Corrientes a madre, padre e hijo. Y en realidad esa madre y ese padre se desconoce la historia, digamos, de qué lugar asignado socialmente hay para las maternidades, para las paternidades, y entonces quedamos atrapados en una figura sin comprender cómo se gestó esa figura y qué impacto tiene. Cuento una anécdota. Yo digo, siempre hago el chiste en esto de, si comprendemos el psiquismo como una construcción, producto de una construcción histórica y social, a mi entender hay una gran diferencia entre lo que es paternar y maternar, por los lugares que nos han sido asignados. Bueno, ya Vicky desarrolló lo del patriarcado, a nosotros nos ha tocado en este gran reparto del mundo, el lugar de la crianza, los cuidados, etc., y a los varones en ese reparto las tareas de producir los bienes materiales. En ese reparto, para nuestra sociedad, es tan diferente el paternar que el maternar, que yo siempre digo, las paternidades fallidas no dejan ni trauma. Es tan baja la vara que hay respecto de la paternidad que no es lo mismo la eficacia simbólica, digamos, y el impacto que tiene en la subjetividad de un niño o una niña, un padre ausente, fallido, agresivo, que una madre fallida. Porque es tan la vara y la expectativa que hay sobre las maternidades, digamos, varones y las mujeres, digamos, es muy difícil porque, además, digo, entre otras cosas, yo iba a decir antes, lo de las representaciones sociales que crean matrices están sostenidas a través de mitos. Los mitos también operan desde adentro nuestro y entonces hacen que naturalicemos un montón de cuestiones, digamos. Entonces, esos mitos nos juegan en la familia, sería tapándonos los ojos o nos confunden y entonces, y acá viene, soportamos por amor, en nombre de la familia. Digo, la familia, hay una cuestión de la familia sacra, ¿no? Digamos, esto de la familia es sagrada, digamos, la familia que es donde, insisto, se reproduce en el seno, digamos, donde 70, 80, depende de la época y el contexto de los femicidios, son en el seno de las parejas, de la familia, digamos, otro tanto, 80% de los abusos sexuales se dan en el seno de la familia, digamos, pero en la representación, digo, vos le hablas con un nene, una nena y dice, a mí no me pegues porque no sos mi mamá, pero si sos mi mamá o mi papá, podés, digamos, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que para mí el concepto de matriz de aprendizaje como una matriz abierta, modificable y desde ahí para ir avanzando y repensando cómo significamos el mundo y cómo nos relacionamos con él, es la que nos hace estar acá, digamos, es la punta de para qué queremos comprender para transformar, para desplegar el aspecto saludable. Pero me parece que lo bueno del concepto de matriz, que además tiene un nombre bastante, que me parece que matriz habla de algo cambiante pero sólido. Me parece que incluso metafóricamente nos da una idea de que no es tan fácil modificar lo que una aprendió durante años. Y entonces, digo, en esto, voy a ir cerrando un ratito para... Por ejemplo, yo creo, y digo esto es empírico, pero a mí me da la sensación que ante una situación de violencia machista, nuestra primera respuesta es la inhibición, la de las mujeres. Y entonces yo me pregunto en esta facultad, ¿es una respuesta patológica? ¿Es la respuesta normal? ¿Ha sido la respuesta de supervivencia? Digo, la dejo abierta la pregunta. ¿Vamos a patologizar lo que ha sido una respuesta colectiva, probablemente de miles de años, donde la vida de la mujer ha estado en juego mucho más que ahora?
Digo, porque encima si nos vamos a tener que sentir mal porque no pudimos contestarle al machirulo que me gritó en la calle, y nos sentimos mal. Pero entonces, a mí me parece que comprender la complejidad de la subjetividad, porque creo que hay una cosa de simplificar lo que nos pasa y que nos vuelve a revictimizar, ¿no? Estos mandatos de liberarse, superarse, la vida sexual, gocemos, etcétera, etcétera, ¿no? O comamos, ¿no? Como si el mundo no fuera gordodiante y tira lo mismo pesar 60 kilos que 100. A ver, ¿no? En esta sociedad. Entonces, a mí me parece que el concepto de matriz de aprendizaje es esto, es singular la matriz de aprendizaje porque es el producto de nuestra historia, digamos, cada quien tiene ¿no? Somos producto de nuestra historia vincular social y somos en cada aquí y ahora, tenemos una matriz, digamos, cada quien tiene una matriz que es producto de esa historia singular de aprendizajes y vínculos, que esa matriz condiciona a la vez la posibilidad y los obstáculos de relacionarme con el mundo. Está abierta y en distintas experiencias vinculares puede ir modificándose para un lado o para el otro. Bien, entonces, esta matriz de aprendizaje a mí me parece que está bueno como concepto para ver. ¿Se puede mover? Sí, vamos a eso, para eso estamos acá. Yo trabajo en eso. La psicoterapia, digo en esto, digo, no solo las experiencias, digamos, la psicoterapia es un espacio donde uno trabaja para poder ir desplegando lo que ha estado inhibido, reparando, digamos, ¿no? Ayudar en ese proceso vincular y desplegar. Pero, digamos, si desconocemos el punto de partida puede ser muy frustrante. Y entonces, a mí me parece que nada, no quiero ser, ¿cómo sería? Pesimista cero, porque el cambio está a la vista, porque hemos avanzado un montón, pero consciente de la complejidad y lo profundo y con esto cierro, cuando yo empecé a dar los talleres de amor romántico, el taller se llamaba El patriarcado en el corazón. Bueno, yo creo, o sea, ¿cómo hacemos para... las mujeres sufrimos por amor, no sufrimos por amor, sufrimos por la concepción de amor vincular que nos han enseñado. Tenemos que volver a barajar de mirar de nuevo qué es el amor, cómo son los cuidados, qué lugar, y en esto, desde ya, en las parejas, todas las parejas o los vínculos sexoafectivos tienen estas cuestiones de celo, posesión, propiedad privada inherente a la sociedad capitalista. Pero las parejas heterosexuales tienen en el seno la contradicción de géneros. Y, a ver, cortito, micromachismo. ¿Qué es micromachismo? Son las prácticas machistas que están naturalizadas socialmente. ¿Cuáles? Miles. En la medida que vayamos avanzando, esos micromachismos van a dejar de ser micromachismo para ponerle nombre y apellido, como estamos poniendo ahora, y decirle, no, a ver, no intentes tener relaciones sin forro, porque eso es abuso sexual. No tengas relaciones sexuales con una chica que está drogada o alcoholizada, porque eso es una violación. Pero eso, yo ni siquiera me animo a decir hoy que esté consciente, digamos, que sea una práctica que ya se visibilizó. Nosotros la visibilizamos, pero desde el punto de vista, hasta hace muy poquito, no me acuerdo qué año fue, pero habrá sido alrededor del 2010, cuando cambiaron todas las leyes, se legisló la violación en el seno del matrimonio, porque ni siquiera la legislación argentina, ni siquiera una mujer no podía denunciar, estaba en el Código Penal, una mujer no podía denunciar a su marido por violación, lo que implica es que desde el punto de vista legal, el marido podía disponer del cuerpo de la mujer cada vez que quisiera. Entonces, digo, micromachismo son estas prácticas socialmente naturalizadas. Pero digo, nosotras hemos sido criadas con una matriz y los varones con otra, con lo cual también pretender que eso se modifique rápidamente es para frustrarnos.
cómo se modifica en la crisis con la práctica política y colectivamente, individual, digamos, primero colectivamente y después en los, digamos, quienes estudiamos psicología desde ya tenemos nuestros espacios también de retrabajo personal. Pero digo, ¿cómo hacemos para que esos micromachismos dejen de, digamos, yo creo que dejar de existir hasta que no cambie el tipo de organización social no van a dejar de existir. En todo caso, uno puede ir haciendo que se visibilicen para que dejen de ser micromachismos, van a ser prácticas machistas denunciadas, puestas en común, y desde ya no es lo mismo un varón que ejerce una violencia sabiendo que es violencia que un varón que ejerce una violencia, digamos, no quiere decir que uno la sufra menos, pero digamos, pero puede tener otro tratamiento. Puede haber otra vuelta. Pero bueno, digo, una sociedad patriarcal promueve prácticas machistas. ¿Eso cómo se cambia? Bueno, en un proceso de visibilización de esta desigualdad que lleva, que no empezó en el 2015, que empezó, no supongo yo, digamos, que debe haber existido la lucha sobre las desconocemos, de las mujeres desde el comienzo de la opresión. Conocemos los 200 años del feminismo como movimiento social, etc. Pero bueno, eso para que comentarios. Comentarios. A ver, volvamos a esto de... No es que, a ver, Vicky y yo tenemos sobre todo Vicky, pero digamos, que me lleva algunos años, pero digamos, tenemos un saber, una práctica, pero volvamos a ver, todos y todas sabemos de qué estamos hablando. Otra de las disociaciones de esta facultad, por nuestra propia práctica, le haya tocado vivir en el lugar que les toca, sabemos de qué estamos hablando, aprendamos a pensar juntos. Se pueden decir frases. No, para no decirle, interesante para mí, decían las compañeras, nosotros somos egresadas de Psicología Social de Virdes, y esto de que podamos plantearlo de que, esto que voy a decir, 2015 es un hito, es muy importante, pero nos queda un largo recorrido, y a mí me pasa lo mismo que a vos. Yo ya tengo unos años de edad y de recorrido también dentro de las cuestiones de pensar el feminismo y tomar algún conocimiento de cómo se han dado los movimientos, cómo hemos construido conquistas, como para decir, bueno, paremos un poquito y con las frases hechas. Entendamos esto con un poquito más de profundidad, porque realmente es necesario asumir de que es algo muy difícil para hacer. Yo veo mis sobrinos, mis sobrinas, o sea, que sin duda han vivido el hecho de la ley del aborto distinto a lo que significó para mí, con mis 60 años. Entonces, eso es lo que me gusta que este planteo que vos haces, que hacen, que se propone acá, de que reflexionemos, de que la cosa, sí lo logramos, pero falta tanto todavía, ¿no? Y aún en nosotras mismas, en nosotros mismos, falta tanto.
la que tenemos que acompañar. Y me parece buenísimo que haya compañeros varones, porque desde mi punto de vista es con los varones, no sin los varones. El poder construir colectivamente o seguir construyendo colectivamente. Para mí es satisfactoria la charla, me voy con eso. Claro, ahí está el conflicto principal, es que no haya varones en charlas así. Es donde tendría que estar apuntado el cambio. Yo viví muy perseguido muchas veces por los injustos en cuanto a la ropa, y siempre todos tratando de buscar qué era, tratando de categorizarme. ¿Por qué me vestía así? ¿Por qué usaba pollera? Pero la gente tiene esta necesidad de tratar de entender lo que está mirando. Y a veces no hay ninguna explicación. Y eso choca mucho con las matrices de cada uno. Y volviendo a esto que dijiste con respecto a las matrices, sí, no solo es difícil de cambiarlas. Creo que la lucha que se tiene que hacer es en base a la persona que está justamente estereotipando sus matrices y las sujeta y cree que está bien lo que está haciendo. Y el problema es el hombre. Yo te digo porque yo me llevo con muchos hombres y es muy difícil cambiar lo que opinamos de pensamiento. Incluso cuando estás tratando de abrirles la mente, es muy difícil. Lo que pasa es que la nuestra es una necesidad. El varón, la necesidad de cambiar, digamos, ¿viste? En una comprensión de la organización social no me satisface del todo, el lugar asignado también me incomoda, pero la realidad es que como la peor parte nos la llevamos nosotras, y nosotros no tenemos duda de que esto hay que cambiarlo. El varón, digamos, o sea, también tiene esa complejidad. Salvo que se tensa, aquí varones, los que su compañera lo interpelan, las chicas lo interpelan, digamos, si se tensa socialmente, la militancia lo interpela, y bueno, ahí no le queda otra, pero el varón que goza, como se dice hoy, de privilegios, no tiene la necesidad de ir a problematizarse los privilegios, la tiene en la medida que se tensa. Históricamente y socialmente han tenido esos favores que están incluidos en el documento que se decía. Entonces, estas cuestiones que tenemos que analizar, que no nos esperamos. Vicky, ¿querés decir algo? ¿Algún bocado? ¿Vos escuchás algo? ¿No escuchás nada acá? Está silenciado. ¿Estás muteado? ¿Sabés que le escribía recién a Emilia? Ahí está, ¿ahí me escuchan? Recién le escribí a Emilia que no escucho nada, la verdad que lo que dicen los chicos, a vos sí te escuché, pero lo que dicen los chicos no los he escuchado. Si alguna me traduce, opino, si me preguntaron algo, la verdad que no sé. Es un tema complicado, es un tema yo creo que ¿cómo sería? La oportunidad que tenemos de que todos estos jóvenes, que recién vienen en Instagram un montón de gente, así que me alegró mucho ver por mi Instagram público, tenemos de usar esta herramienta teórica como es la psicología social para interpelar todos estos movimientos. Pasa lo mismo con cualquier movimiento que hoy se discuta, desde el homicidio de Cristina, el intento del homicidio de Cristina, hasta la lucha de los desocupados o algún otro fenómeno social importante hoy. Pero en el tema de las mujeres se están diciendo tal cantidad de barrabasadas teóricas que la verdad que a mí me entusiasma que haya gente estudiosa o estudiante de esta temática desde una corriente científica. Y creo que el materialismo dialéctico histórico que sustenta la psicología social nos da esos elementos. O sea, si yo no hablo de las causas que generan la opresión, nunca voy a entender que se pueden cambiar. Y entonces voy a tener una propuesta terapéutica, una propuesta de trabajo psicológico de solo acomodarme. O sea, yo me acuerdo del debate que yo tuve hace muchos años
en la Universidad de Tucumán, de que en realidad la tarea del psicólogo es reacomodar a los sujetos que no se adaptan a esa sociedad. Y nosotros siempre nos negamos a eso. Nosotros decimos, no hay que reacomodarse, hay que cambiar la sociedad. Cambiar unos para cambiar la sociedad. Cambiar la sociedad cambiándonos nosotros. O sea, solo es posible que las mujeres tengamos un lugar protagónico de igualdad con los hombres si peleamos para transformar esas condiciones que se van instalando en nuestras matrices. Las matrices no son del Estado, pero las matrices son de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene modelos internos, modelos que nos van conformando como sujetos, que están basados en lo que la sociedad, el orden social, la familia, etcétera, nos inculca. El otro día me decía una paciente a mí, ¿por qué si yo le enseño a mi hijo varón que ponga la mesa y haga lo mismo que la nena y nunca discrimino, él es tan machista? Me digo, ¿vos te crees que sos la única en la vida de ese chico? O sea, ese chico tiene todo el tiempo transcurre por instituciones. Donde el mensaje no es igual. El mensaje es que si se sube al árbol está bien porque es un nene travieso, que si la nena se sube al árbol es porque es una machona, que si él es de prolijo no importa porque es varón, y que si la nena no es prolija es un desastre. O sea, hay mandatos, o sea, ¿cómo se conforman esos modelos internos? Que no son innatos, sino que se van construyendo en cada uno de nosotros de acuerdo al lugar donde hacemos. ¿Por qué no somos igual los hermanos, a pesar de nacer en la misma familia? Porque las interacciones que tuvimos yo y mis hermanas, que me llevan 2 o 3 años, no mucho más, han sido diferentes. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires cuando tenía 18 años, mis hermanas se quedaron en Santa Fe, se casaron, ¿entienden? O sea, yo hice una práctica social en mi juventud diferente a la de ellas. A la vez fuimos criados por los mismos padres, la misma madre, con la misma idea, y con todo el amor del mundo, fueron generando hijas diferentes, que es lo que nos pasa a todos. Y la sociedad hace eso, que nos va marcando y implementando distintas formas de adaptación activa a la realidad, o pasiva. No sé si le invoqué con alguna de las cosas que estaban diciendo los chicos, pero eso quería decir para apoyar lo que planteó mi compañera, que la verdad que me encantó escucharla. Yo le quiero decir que para mí es un honor estar con Vicky compartiendo el panel. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Juli, muchas gracias. Y gracias, chicos, porque siempre se acuerdan. Y les propongo una cosa. Estoy harta de los Zoom. Así que el año que viene se organizan un seminario. Me invitan y me voy a Rosario.